Buenas, a continuación vamos a mostrar cómo funciona un comparador de ventana y cómo se arma físicamente. Nosotros somos el grupo 5 de electricidad 3 del primer semestre del 2023 del Tecnológico de Costa Rica. Víctor Céspedes y Jesús Sánchez. Ok, lo que tenemos es un comparador de ventana y esto lo que hace básicamente es un circuito que permite en un umbral de cierto voltaje o cierta tensión que salga la señal que nosotros deseamos, ya sea si está menos de cierta tensión no pase la señal, y si sube cierta tensión que nosotros deseemos tampoco pase la señal, solo entre el rango que nosotros escojamos o deseamos. Para hacer esto básicamente tenemos un circuito como se ve aquí, que está conformado por dos comparadores, que son como se ven estos triángulos celestes, y lo que se hace es que se conectan entre ellos por medio de esto. Aquí como se ve la conexión, uno con el positivo de este lado y el otro negativo como se ve ambos tienen una señal de entrada que sea cambiante o variante en el tiempo. Ambos están conectados con una señal, en este caso se muestra como VCC, que es una señal de corriente directa o voltaje directo, y esta señal es la que va a salir por la señal de salida según la ventana o el rango que nosotros deseamos. Para hacer esto ponemos aquí dos resistencias fijas, la R1 y la R3. En este caso asumimos que son de 10 kilo ohms y variamos las resistencias de esta y la R2 que están aquí mostradas para tener en el voltaje V2 y V1 el voltaje deseado. Lo que hacemos es un divisor de voltaje, tomamos las dos resistencias y las tomamos como una y variamos también la R2, teniendo aquí que queremos tener 2 voltios, sería este punto de abajo. Hacemos un divisor de voltaje tomando en cuenta que si usamos arriba el VCC 12 voltios, formamos una ecuación, y otra ecuación igual, si aquí queremos 4 voltios, hacemos lo mismo, tomamos un divisor de voltaje aquí, entonces montamos la otra ecuación, luego simplificamos las ecuaciones, montamos un sistema de ecuaciones como se ve acá, y obtenemos que cada resistencia deseada son de 2.5 kilo ohms o 2500 ohms, la cual sería esta y esta, para tener los 4 y 2 voltios deseados. Esto lo podemos ver de manera más específica en esta página, donde tenemos el circuito simulado en el programa ORCAD. Como dijimos, tenemos una fuente de tensión directa VCC, en este caso asumimos una fuente de 12 voltios, está conectada a la señal de entrada de los comparadores, en este caso usamos comparadores LM311. Luego se tiene la señal alternante del tiempo, que sería la que entra aquí en las entradas como dijimos anteriormente, y aquí se configura que sería de 0 a 5 voltios, configuramos la señal de entrada. El tiempo que dura iniciar no se puede poner 0 en el programa, entonces pusimos un nanosegundo. El tiempo time rise y time fall de subida y bajada son 500 milisegundos, porque queremos que sea un periodo de un segundo, y queremos que sea exactamente igual porque vamos a hacerlo con una señal periódica triangular, como vemos acá. En este caso son la línea roja. Ok, tenemos que acá queríamos 4 voltios y aquí 2 voltios, como lo mostramos acá, 2 voltios y 4 voltios. Esto se obtuvo mediante las resistencias de 2500 ohms que calculamos anteriormente. Ok, conectamos todos las señales como se puede ver acá. Este sería el diagrama físico, cómo se conecta el comparador. Y ya una vez conectado, aquí tenemos la señal de salida, que de los 12 voltios según queramos, entre la ventana de los 4 voltios y los 2 voltios. Más de los 4 voltios, no, aquí va a haber 0 voltios, y menos de los 2 voltios, aquí va a haber 0 voltios. Entre 2 y 4 voltios aquí vamos a tener los 12 voltios, tal y como se muestra aquí en el diagrama simulado. 12 voltios solo cuando está entre 2 y 4 voltios. Aquí como lo vemos, esta es la ventana, están los 12 voltios. Cuando él llega aquí a los 4 voltios cae a 0, igual cuando viene hacia abajo 4 voltios abre a los 12 voltios, cuando baja a los 2 voltios cae a 0. Y lo podemos ver de la misma manera en el circuito físicamente ya armado. En una protoboard, los dos comparadores, el M311, las dos resistencias de 10 kilo ohms y las dos resistencias de 2.5 kilo ohms. Se alambra el circuito, se tienen las señales de entrada y salida en estos alambres que se ven aquí sueltos, y con un osciloscopio se puede ver las señales, la señal triangular de 5 voltios en amarillo y los 12 voltios con celeste, aquí como se ve la ventana. Y cabe destacar que se ven del mismo tamaño prácticamente, porque la señal celeste está multiplicada por 2, pero tenemos que recordar que estos son 12 voltios pico aquí y 5 voltios pico aquí. Eso sería, muchas gracias.